Bienvenidos todos a la charla del día de hoy. Estoy muy emocionado porque la maestra que me acompaña, vaya que cada vez que hablo con ella me emociona porque me comparte mucha información de valor y hoy no va a ser la excepción, ya que sin duda vamos a estar hablando de un tema bastante importante y es el tema del grupo de estudio de conciencia de unidad. Y antes de ir ahí, me gustaría que la maestra Betsy nos dijera quién es, a qué se dedica. Y bueno, pues maestra, bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta invitación y agradezco su tiempo. Gracias a ti, Charlie, y gracias a todo el equipo del que soy parte de Kiros Terapias Alternativas, por la posibilidad de compartir la experiencia y conocimiento que hacemos en el equipo con todos, ¿no? Bueno, yo, mi nombre es Bexy Vera Méndez, hija de Dios, ¿sí? Venezolana de nacimiento y mexicana por elección. Y digamos, en estos devenires del aprendizaje de la vida, socióloga, ¿sí? Una carrera apasionante y que amo profundamente. Y luego con una maestría en algo muy exótico que nadie creerá y que a lo mejor no lo ha escuchado, pero que también amé profundamente, que es en sociología de la ciencia. Por eso tengo bastante, digamos, devoción por todo tipo de conocimiento, el científico, el espiritual, el coloquial, la sabiduría popular. Y digamos, devenido de producto de eso, pues me declaro una aprendiz, apasionada de la escuela de la vida, y he aprendido en el tiempo que los seres humanos constantemente producimos conocimiento, de distintas formas, con distintos métodos, pero no podemos estar en la vida sin aprender en base a la experiencia que vamos teniendo todos. O sea, toda experiencia es dicha. Toda experiencia es información. Y cuando nosotros somos bastante reverentes, digamos, y honramos todo el conocimiento que nos antecedió, cualquiera que sea la forma como nos llega, encontramos pistas para recordar. Encontramos pistas de lo que todos los que nos antecedieron ya sabían. Y en mi caso, cuando descubrí eso, dije, no, este, no hay nada nuevo bajo el sol, solo hay que voltear, ver, ver y recordar. Y digamos que quizás me digas, ajá, Bexy, ¿y qué es lo que te define que soy una aprendiz vehemente y apasionada de la escuela de la vida? Eso es lo que soy. Y bueno, en el oficio, pues, en el oficio de ser vida, de ser aprendiz de la vida, pues me ha tocado aprender en distintos lugares del mundo, viviendo y trabajando y estudiando en distintos lugares del mundo, y eso ha exponenciado, digamos, amplificado esta reverencia que tengo por el conocimiento, porque he descubierto cómo incluso nuestros ancestros, a los que no conocemos, nos legaron un conocimiento valiosísimo y eso es parte de lo que me regaló México. México me regaló la reverencia y la devoción por un conocimiento ancestral que ha permanecido vivo, gracias a Dios, por legado, porque el maestro le enseña al aprendiz y el aprendiz se vuelve maestro y le enseña al aprendiz. Y a mí me parece un milagro cómo eso tan ancestral ha llegado todavía a nosotros. Y es parte de lo que es la oferta, ¿no? De este grupo, que lo hace distinto a otros. Y, y como he tenido la posibilidad de trabajar en varios países, he visto que cada cultura tiene legado, que cada cultura, como cada uno de los seres humanos, tiene que enseñar a otro. ¿Por qué? Simplemente porque lo vivió, ¿sí? Y bueno, el haber migrado de mi tierra me dio ese regalo de ser residente en otros países y ser mi oficio actual es coach, soy life coach, pero fundamentalmente executive coach. Y entonces he tenido la experiencia de estar como acompañando a muchas personas de varias culturas, de varias edades, muy de cerca, de forma, digamos, respetuosa, privada y confidencial, y conocer cada mundo nuevo en el que me doy cuenta que en la vida no hay desperdicio. Todo lo que vivimos es información. Aquí es a donde me gustaría preguntarle, porque bueno, originaria de Venezuela, ha estado en España, México. Perú, Colombia, Guatemala.
Exactamente. Entonces, en cada lugar, pues, ha aprendido algo diferente, ¿no? Ustedes lo ha dicho, usted es una aprendiz. Ahora, de todos estos métodos que ha descubierto, que ha encontrado en su camino, ¿qué fue lo que más le llamó la atención de este método llamado conciencia de unidad? Eso, a eso vamos y por qué llegué aquí. Tengo mucha formación, muchos estudios, soy pues una estudiosa compulsiva y formal como informal, tengo 3 certificaciones en coaching, coaching ontológico con una escuela chilena, business coaching con un argentino americano y luego coaching transpersonal, una escuela argentina y varios estudios de menor alcance, diplomados, especializaciones, etcétera, etcétera. Y bueno, tengo muchos años ejerciendo ese oficio y cuando llegué al método de conciencia de unidad con Kiros y con Omar, fue a través de precisamente mis coaches. ¿Sí? Estaba haciendo life coaching con algunas, personas con las que ya había trabajado más previamente, y cuando estaba yo levantando o haciendo la indagación para poder acompañar a la persona, me comentaban lo que les había comentado ya en sesiones de bio-neuroemoción con Omar, y yo coincidía plenamente, plenamente. Entonces, dije: "Bueno, me parece que esta persona, tiene un muy buen abordaje", porque yo encuentro que llegamos al mismo lugar, y no nos conocemos. Entonces, como está cercano a algo que compartimos en común, que es el grupo de como de amigos y asesores del Círculo de Hombre del Clan, pues yo misma contacté a Omar y le dije: "Yo quiero sesión contigo", porque me parece que lo que haces, se lo haces de una manera que, veo un impacto diferencial con respecto a muchas otras técnicas que yo misma aplico, que yo misma me aplico y me gustaría conocerlas. Y en efecto, como decimos en mi primera escuela de coaching, para poder ser buen coach hay que primero ser buen coachee. Entonces fui coachee, o sea, fui la paciente o fui la beneficiaria del método de conciencia de unidad, antes que otra cosa. Y enseguida lo entendí. O sea, para mí fue como, la como la articulación mágica de muchas piezas que yo tenía de mucho conocimiento previo, pero que no engranaban en un solo método. Esto terminó de armar el rompecabezas para mí. Cuando vi el método, dije: "Esta es esta pieza, esta pieza, esta pieza, esta pieza", y para mí fue muy orgánico y fluido poder, metabolizar, entender, aplicar y conocer el método. Producto de mi propia experiencia como coach, ¿sí? Que sé cuál es el límite de la psicoterapia, cuál es el límite del coaching, y creo que el método de conciencia unida va un poco más allá de eso. Empecé en alianza con Omar a trabajar conjuntamente a 4 manos, ¿sí? Y empezamos los 2 conjuntamente a trabajar con una población o una muestra de mis, clientes, porque lo que les decía, hasta aquí aporta esto y a partir de esto yo te acompaño y vamos a 4 manos, porque mi experiencia es que esto llega a un lugar donde no llegan otras técnicas. Y así ha sido durante 3 años y así ha sido en más de 25 personas de distintos países del mundo. Y en todos los casos tenemos la experiencia de ver el impacto real de esta técnica, Guau. que llega a lugares en donde no ha llegado técnicas previas que yo conociera y que yo misma usé para mí. Entonces, a partir de ahí me enamoré del método de conciencia de unidad, la bioneuroemoción, encajó con estudios previos que yo tenía. Este método tiene tanto fundamentos, de psicoterapia, psicología, como fundamentalmente la psicología junguiana, como fundamentos más, trascendentales, de miradas más espirituales o enseñanzas espirituales, como un curso de milagro, del que soy parte de un grupo de estudio internacional también. Y es esta sensación, Charlie, de ver cómo encaja la pieza una tras otras, en donde todo tiene sentido. Esa es la experiencia por la que yo llegué. La aplico, me la aplico a mí, la aplico a las personas con las que trabajo y por lo que hoy en día soy parte del equipo de método de conciencia de unidad. Guau. Maestra, y bueno, aquí me gustaría profundizar en este aspecto. El grupo de estudio, que ya es su tercer edición, la cual, Ujú, bueno, ha ido evolucionando, se ha ido transformando para dar mucho más valor a todos los participantes. Se decidió que se va a hacer en 2 meses. El primer mm, mes se va a trabajar la mente consciente y el segundo mes la mente inconsciente. Ahora, me gustaría que nos diera algún ejemplo aterrizado en sus vivencias o de alguna persona con la que haya trabajado, cómo se ve este método aplicado en el día a día, para que quede un poquito más claro a todas esas personas que nos ven por primera vez y que no hayan
de cierta manera, pues, estado en contacto con este método y, bueno, puedan saber de qué se trata, ¿no? Y cómo lo pueden utilizar como una herramienta en su día a día. Bueno, mira, lo primero que tengo que decirles a quienes nos estén escuchando y no lo hayan experimentado previamente es que es un método muy disruptivo, ¿sí? Y como es muy disruptivo, y yo diría que su principal método es que trabaja fundamentalmente con la mente inconsciente, le genera una especie de desconcierto a la mente consciente, ¿sí? Entonces, en el caso de todas las personas que hemos trabajado conjuntamente, Omar y yo, siempre yo hago una primera sesión donde le explico un poco el método y también le explico que puede ser incómodo para el ego lo que van a experimentar, porque nada encaja, ¿sí? Pero los principios de esta técnica están fundamentados y tienen sentido. Entonces, ¿cómo sabemos que tiene impacto? ¿Cómo sabemos que sí pasa algo cuando aplicamos la técnica y las herramientas? Porque empiezan a suceder hechos diferentes después de las sesiones. Porque, como decimos, el campo habla. Y el campo no habla con lenguaje ordinario, sino con hechos. Luego de la sesión de bioneuroemoción con el método de conciencia unida, hacemos seguimiento, ¿sí? Y en el seguimiento es donde podemos comprobar nosotros mismos y la persona que recibió el acompañamiento con los hechos. Podemos corroborar que lo que hay movimiento no es nuestro ego de terapeutas, no es el ego del consultante, son los datos. Entonces, allí es cuando uno siente, o por lo menos yo, siento el alivio de saber que soy un medio y no un fin, porque de la vida de la persona que consulta nadie sabe más que la persona que consulta. Ninguno de nosotros es experto en la vida de nadie más. Pero esa persona que vive esa vida, que vive ese cuerpo, que tiene toda una memoria de información, constituida incluso de manera transgeneracional, no está en plena conciencia de todo lo que tiene allí. Y el método le permite empezar por autoindagación a observarlo, hacerlo consciente y poder ir construyendo una manera distinta de interactuar con el mundo más allá de los condicionamientos que tiene preestablecido en el mundo inconsciente y que la misma persona puede llegar a desconocer. Porque esa es una de las diferencias sustantivas entre la mente consciente y la mente inconsciente. La mente consciente, como digo yo, la bandeja de entrada del correo electrónico llega allí, pero todo lo que está en las otras carpetas es información que no está en la bandeja de entrada, pero está. Y determina mucho más de lo que creemos nuestra relación con el mundo. Entonces, es esta frase del sabio Jung, de Carl Gustav Jung, que dice, este, hasta que no hagas consciente, lo inconsciente dirigirá tu vida y lo llamarás destino, es cual, Exacto. tal cual. Entonces, con este método impactamos ese nivel. Y entonces, cuando hay los movimientos, la persona termina entendiendo qué contiene, qué es, de dónde viene, cómo está condicionada, y el primer paso es darse cuenta de lo que ignoraba, pero que está allí. Y cuando se autodescubre, empieza a ser un poco dueño de su vida, ¿sí? Y eso lo permite el método de conciencia de unidad, en una medida, diría yo, vertiginosa y con mucha más eficacia en tiempo y resultado que otras técnicas que yo conozco sin quitar mérito a ninguna de las previas. ¿Ah? Guau. También recordemos que este es el estado de cosas de este momento de la historia de la humanidad, en donde se han montado sobre hombros de gigantes los nuevos terapeutas, porque ya también tenemos un legado de conocimiento que les permite dar un paso más adelante. Y esto es gracias al legado que dejó todos los estudios del comportamiento humano previo, solo que ahora se sabe bastante más que antes, ¿sí? Claro. Hoy se sabe. Antes de pasar al final de la charla, me gustaría dejar un poquito más claro esta información, porque quizá para personas que ya han estudiado el método, pues saben que es el campo, ¿no? Pero ¿nos puede explicar brevemente cómo usted lo define qué es el campo? El campo es un concepto complejo que el mismo maestro Enrique, digamos, el inspirador de esta tecnología, lo define en en toda una obra de información en su canal de YouTube. Pero el campo incluso me gusta porque es un concepto que se usa en la física.
El campo es una especie de espacio informacional entretejido en donde está toda la información, ¿sí? Y esa información no está disponible siempre para la memoria que tenemos en el archivo de la mente consciente, pero sí está siempre allí. Entonces, el campo es esa fuente, digamos, atemporal, en donde está toda la información. Es lo que te puedo decir en este momento, porque quizás ese es un concepto complejo que se aprende justamente en el grupo de estudio Exacto. de conciencia de unidad. Pero lo llamamos así, así lo llama el maestro Enrique Corbera, así lo llaman en física, pero es un espacio que contiene toda la información y que, y que como que orienta o se orienta en base a todo lo que va acumulando y no hay desperdicio, ¿sí? Pero no es algo a lo que tengamos acceso ordinario con la mente consciente ordinaria. Perfecto. Maestra, para ir pasando al final de la charla, me gustaría solamente dejar información importante acerca de este grupo de estudio en su tercera edición. En primera instancia, es importante, por si no ha quedado claro, comentar que la maestra Betsy es ella quien lleva los acompañamientos antes y después de cada sesión, ya sea individual o en este caso en el grupo de estudio. Y bueno, por si fuera Así. poco, en esta tercera edición, a los primeros 20 que se inscriban, van a tener acompañamiento personalizado por parte de la maestra Betsy para que puedan encajar estas piezas, hacerle esas preguntas como lo estamos haciendo ahora. Y bueno, pues la maestra les pueda dar claridad en alguna duda que ustedes puedan tener. Entonces, nada más nos puede dar esta información, maestra, de qué constan estos acompañamientos, cuánto duran, en tiempo, en este caso antes, después, para que, bueno, las personas que estén interesadas en formar parte del grupo, pues puedan, pues prácticamente saber de qué va. Sí, eso es una innovación para esta tercera edición del grupo de estudio, porque descubrimos que el acompañamiento antes era, bueno, antes y sigue siendo muy voluntario, ¿no? Y lo toman quien quiere, no es obligatorio. Y en efecto, yo tengo haciendo el acompañamiento desde el primer grupo de estudio, todo este tiempo el acompañamiento lo vengo haciendo, ya tenemos experiencia, pero esta vez elegimos ofrecerlo como un beneficio a los primeros 20 inscritos porque descubrimos que el acompañamiento hace que el darse cuenta, la toma de conciencia sea mucho más poderosa, mucho más potente. Entonces, ¿por qué lo hacemos antes y después? Para que la propia persona observe su movimiento. Observe que después ve cosas que no veía antes, para que vaya teniendo la experiencia de entrenar su propia mente y su propio ego, ¿sí? Para que vaya sabiendo que hay mucho más de lo que alcanza a ver con su mirada perceptual ordinaria. Entonces, es un regalo para que la persona empiece a tener una autogestión observacional, por decirlo de alguna manera, porque de lo que va es convertirse en un observador agudo y entrenado de la vida, ¿sí? Entonces, de hecho, hoy en día, en el ámbito de los estudios de desarrollo humano, eso ya es una competencia que tiene nombre. Se llama metacognición, ¿sí? Antes, se tenía en muy buena estima lo que se llama la inteligencia cognitiva, que se medía con el coeficiente de inteligencia, pero era una inteligencia de muchas inteligencias. Luego se puso muy de moda el tema de la inteligencia emocional, ¿sí? Y también es un tipo de inteligencia muy valiosa. Hoy en día hay múltiples inteligencias ya documentadas a nivel científico y académico, pero lo último que ha salido es una competencia que se llama metacognición y dicen, más allá de la inteligencia cognitiva, más allá de la inteligencia emocional, está la metacognición, que es la capacidad de cualquier ser humano de observarse a sí mismo como si estuviera fuera de sí, observando qué piensa, es como que sales de ti y te observas como si fueses un sujeto que no eres tú mismo y observas cuál es la partitura o el teleprompter de lo que pasa por esa mente y ese cerebro cotidianamente. Entonces, el acompañamiento permite que justamente la persona que me acompaña, que en este caso soy yo, le muestre al otro de manera consciente lo que pasa de manera automática en su mente, para que empiece a saber quién es, qué piensa. Y del pensar deviene el sentir y del sentir deviene el hacer. Entonces, cuando estás en plena conciencia de eso, tú estás siendo un recurso que tú mismo puedes utilizar a tu favor. Entonces, para eso implementamos el acompañamiento. Entonces, en este caso,
para facilitar a las personas que pues tengan la motivación y tengan, digamos, la proactividad de ser arte y parte de esta nueva versión del Círculo de Estudio, estamos dando este acompañamiento de regalo para que vivan la experiencia de lo que es ver más allá de sí mismo de una manera bastante neutral, para que, si así lo desean, empiecen a desarrollar esa competencia para sí mismos a lo largo del tiempo y puedan ser, digamos, relativamente autónomos en la autoobservación. Guau. ¿Cuánto tiempo dura esta sesión? Típicamente de media hora a una hora, o sea, entre 30 y 60 minutos, antes y después. Perfecto. Importante recordar que solamente es a los primeros 20 que se inscriban. Entonces, ahora sí que tienes que estar atento a cuando se dan las inscripciones, porque si no eres de los primeros 20, puedes acceder, pero ya tendría un costo extra a lo que se considera como parte del grupo. Entonces, maestra, Así solamente nos puede compartir pues prácticamente la información de cuándo daremos inicio y cuándo se abre, si tiene información de cuándo se abren las inscripciones para que, bueno, las personas puedan tener esta invitación. Claro, mira, las inscripciones en las últimas semanas de marzo, ¿sí? Todavía no está la fecha definida, pero se comunicará a través de las redes sociales y de los alumnos o de los estudiantes que han participado previamente y que ellos puedan divulgarlo. Pero la nueva edición del grupo de estudio de Conciencia Unidad empieza el 1 de abril de este año. Excelente. Entonces, listos para el Y es 1 de abril. importante destacar lo que destacaste, pues va a ser un regalo, digamos, a la motivación y al compromiso de los primeros 20, pero el espacio de acompañamiento siempre ha estado presente y siempre estará presente y disponible a quien lo quiera. Pero como tú dices, tiene un costo adicional, pero la verdad es un costo bastante módico porque lo que queremos incentivar es el que las personas adquieran las habilidades y destrezas para la autoobservación, la autoindagación y la autogestión. Perfecto. Pues ahí lo tienen mis hermanos y quien guste conocer más acerca de la maestra Betsy, pues tenemos un podcast donde le dedicamos prácticamente cerca de hora y media a toda su trayectoria que sin duda les va a volar la cabeza, mis hermanos. Pues nada, solamente por último me queda preguntar que si hay algo que considere importante y que no se haya mencionado durante la charla y que guste compartir. Quizás los que nos estén viendo y sea la primera vez que nos escuchan y tienen duda, ¿sí? Los invitaría a que apuesten, experimenten el primer mes y se den el permiso de entrar a un espacio nuevo a ver qué tal, porque es siempre experimentar algo nuevo es información que nos ayuda a movilizarnos. Entonces, casi siempre nos embarga la duda, pero sí, pero no, pero será, no sé qué, pero compite con esto, compite con lo otro. La invitación es atrévete. Tienes poco que perder, muy poco que perder y mucho que ganar, pero lo tienes que vivir y lo tienes que experimentar, así que atrévete. Hazlo. Pues Haz maestra, me mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por darnos luz en este camino. Nos vemos en la próxima. Gracias a ti, Charlie, y bienvenidos todos a esta nueva edición del grupo de estudio que promete mucho. Excelente. Pues ahí lo tienen mis hermanos. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao.